Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, aprovechando que el programa pasa por Valladolid, os invitamos a que vengáis cuando se pueda a nuestra ciudad, ¿de acuerdo? Y desde aquí, pues, tengo el placer de presentaros a una compañera, doctora en matemáticas por la Universidad de Valladolid en 1992, desde 2007 catedrática de matemática aplicada en esta misma universidad. La verdad es que hablar de ella, bueno, me quedaría mucho tiempo, voy a resumir un poquito. Es coautora del libro Numerical Hamiltonian Problems junto a Jesús María Sanserna, que precisamente hace poco ha salido una edición americana, de acuerdo, del mismo libro, y tiene a sus espaldas más de 40 artículos publicados en revistas indexadas, con alguna de ellas con un centenar de citas, ¿no? Ha sido conferenciante plenaria en una docena de congresos de ámbito internacional. En el año 2000 recibió el premio de la Sociedad Española de Matemática Aplicada al Joven Investigador. También ha sido miembro de la Comisión Científica de la Real Sociedad de Matemática Española, miembro del Comité Ejecutivo y vicepresidenta de la Sociedad Española de Matemática Aplicada, y actualmente es miembro del Comité de Matemática Aplicada de la European Mathematical Society y adjunta al coordinador del área de matemáticas de la Agencia Estatal de Investigación. Su investigación se ha centrado en distintos aspectos relacionados con la integración numérica de ecuaciones diferenciales, entre los que destaca la integración simpléctica de sistemas hamiltonianos y, más generalmente, la llamada integración geométrica. Ha estudiado también diversos problemas relacionados con la integración temporal de ecuaciones en derivadas parciales de evolución. Sus aportaciones más recientes se enmarcan en el ámbito de los problemas altamente oscilativos y de los métodos de Monte Carlo. También últimamente se ha animado a impartir charlas y conferencias de carácter divulgativo. Por ejemplo, Pi está en todas partes en la última edición del Encuentro Nacional de Estudiantes de Matemáticas, así como en institutos de secundaria y en el bachillerato de excelencia. Esta tarde nos va a hablar de matemáticas y deporte. Ya sabemos que últimamente en el deporte, pues las estadísticas, la sabermétrica, un montón de cosas tienen que ver con las matemáticas. Pero bueno, mejor la dejo hablar a ella y que nos cuente. Cuando quieras, Maripaz. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, por la presentación, que casi me sonroja. Y muchas gracias por la invitación para participar en esta iniciativa. Bueno, como dice el título, voy a hablar de matemáticas y deporte. No voy a hablar de estadísticas en el deporte, pero sí de matemáticas y deporte. Y quiero pues enmarcar la charla en lo que debería haber sido la primera celebración del Día Internacional de las Matemáticas en 2020, que no pudo hacerse. Y quiero enmarcar la charla precisamente en el tema que se había elegido para este año 2020, aprovechando que todavía nos quedan unos días y estamos dentro de este año. El tema era las matemáticas están en todas partes, y entonces en la charla lo que voy a hacer es mostrar que, bueno, que también están en el deporte, aun cuando pueda parecer dos disciplinas pues como bastante disjuntas. Voy a mostrar tres ejemplos sencillos. Uno enmarcado en el atletismo, otro enmarcado en el fútbol, pero que está enmarcado en el fútbol, pero podría haber estado enmarcado en cualquier otro deporte en el que haya una competición de liga y en el que haya que establecer calendarios de competición, que es lo que voy a mostrar. Y en tercer lugar voy a mostrar un ejemplo en el mundo del baloncesto, que más que relacionarse con los mates, digamos, pues va a tener que ver con el lanzamiento de tiros libres. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos con el primer ejemplo. Entonces, planteamos en el marco del atletismo, cualquiera que lo haya practicado o que haya visto una competición de atletismo, aunque haya sido por televisión, pues se habrá dado cuenta de que en determinadas carreras no todos los atletas salen de una misma línea, sino que salen adelantados los de las calles más exteriores
respecto de los de las calles más interiores. Y entonces el problema concreto que planteo es en la carrera de 200 metros, donde la salida se situaría en esta zona que está marcada en rojo, porque la meta está en esta otra parte, donde hay que situar la línea de salida en cada calle para que al final todos los corredores pues corran realmente los 200 metros, ¿no? Digamos, cómo situamos esta escalera que vemos aquí dibujada en la pista, ¿no? Bueno, realmente no hace falta estudiar matemáticas para dibujar estas líneas, porque uno se puede ir al reglamento del Consejo Superior de Deportes y entonces se encuentra con la tabla que muestro en la pantalla, donde aparecen lo que se conocen como longitudes de compensación, que son los metros que tiene que salir, o la ventaja, ¿no?, con la que tiene que salir, por ejemplo, el corredor de la calle 8 respecto al corredor de la primera calle, que en este caso indica que son 26,5 metros. La ventaja del corredor de la calle 7 sobre el de la primera calle, que son 22,6, bueno, así sucesivamente hasta la calle 2. Y lo que uno cuando ve estos números piensa, pues es que realmente de una calle a la calle anterior, si vamos restando estas cantidades, el 26 menos el 22, el 22 menos el 18, etcétera, pues uno esperaría tener siempre una cantidad constante, que sería la compensación de cada calle respecto de la calle anterior. Bueno, vemos que estos números rojos, que son esas diferencias, pues nos indican que esa compensación de una calle respecto de la inmediatamente anterior pues es de 3,833 metros. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia por errores de redondeo, digamos. Y eso es cierto hasta que llegamos a la calle 3 respecto de la calle 2, pero no es cierto la compensación de la calle 2 respecto de la calle 1, pues es 3,518 en lugar del 3,833 que aparece en el resto de las calles. Y entonces uno, como buen matemático, pues intenta encontrar la explicación. Y el mismo reglamento, pues veremos que más adelante nos va a dar la respuesta. Vamos a intentar entonces explicar de dónde salen estos números. Y para ello, pues nos vamos en el mismo reglamento a las medidas oficiales de una pista de atletismo de 8 calles. De nuevo, esta es la zona de meta, esta sería la zona de salida si todos saliesen del mismo sitio. Y lo que nos damos cuenta es que el recorrido que tiene que hacer cada atleta en su calle, pues consta de dos partes. Consta de un segmento recto, que es la recta de llegada, que mide 84,39 metros para todos los corredores, más lo que sería la longitud de la semicircunferencia que corresponde a su calle, que es una semicircunferencia de un cierto radio, teniendo en cuenta que el radio del borde interno de la calle 1, pues por normativa son 36,5 metros. ¿De acuerdo? Claro, ¿cuál es la diferencia entonces del recorrido si todos saliesen de la misma recta entre el recorrido de dos calles consecutivas? Bueno, pues si la anchura de la calle, que también viene marcada por normativa, son 1,22 centímetros, la diferencia está en la diferencia de las dos semicircunferencias, una con radio 1,22 metros más que la otra. De manera que esa longitud de las dos semicircunferencias, esa diferencia, es simplemente el producto del número pi por la anchura de la calle, por el 1,22, y de ahí nos sale pues ese 3,833, quedándonos con las primeras cifras que veíamos en las tablas anteriores. Con eso quedan explicados el comportamiento hasta la calle número 3, pero tenemos que ver qué es lo que ocurre entre la calle 2 y la calle 1 para observar esta diferencia. Y no sé si se aprecia bien en la imagen, pero hay unas líneas que están marcadas en cada una de las calles, unas líneas discontinuas en negro, porque cuando uno sigue leyendo en el reglamento, pues lo que observa es lo siguiente, es que las medidas del recorrido que hace cada atleta se toman no en el borde interno de la calle, sino a 20 centímetros de ese borde interno. En todas las calles, excepto en la calle 1. Y en la calle 1 se toman esas medidas no a 20, sino a 30 centímetros. ¿Vale? Volviendo a la figura anterior,
decía que si se aprecian estas líneas, se verá que en las calles desde la 8 hasta la 2, pues esas líneas están, digamos, a la misma distancia de la línea blanca que marca el borde interno de cada calle, y en la calle 1 esa distancia es un poco mayor. Es decir, estos son los 30 centímetros frente a los 20 que tenemos en el resto de las calles. Por tanto, cuando uno va a ver la compensación entre la calle 2 y la calle 1, pues será la diferencia entre las dos semicircunferencias, pero ahora la diferencia de los radios no es la anchura de la calle, sino la anchura de la calle menos esos 10 centímetros de diferencia que hay entre la distancia a la que tomamos la medida en la calle 2 a 20 centímetros y en la calle 1 a 30 centímetros. Y nos sale clavado pues ese 3,518 que encontrábamos en la tabla. Claro, con lo que hemos visto hasta ahora, solamente hemos comprobado que todos los corredores correrían la misma distancia, una vez que cada uno sale teniendo en cuenta estas compensaciones, pero todavía no hemos comprobado que los corredores vayan a recorrer los 200 metros de los que consta la prueba. Pero para eso simplemente tenemos que sumar la longitud del último tramo de recta, los 84,39 metros, más la longitud de la semicircunferencia que recorre el corredor de la calle 1, 36 metros y medio el radio del borde interno de la calle, más los 30 centímetros a los que se toma su referencia por pi, y bueno, pues salvo ese pequeño error, esas 10 milésimas de metro, pues vemos que el corredor de la calle 1 recorre los 200 metros esperados y, por tanto, el resto de corredores pues también va a recorrer la misma distancia. Uno podría preguntarse por qué en la calle 1 se toma la referencia a 30 centímetros del borde interno y en el resto a 20. Bueno, pues porque normalmente en el borde interno de la calle 1 lo que tenemos pues a veces es un bordillo, a veces pasamos del tartán, pasamos a una zona de césped o de césped sintético, y de alguna manera el corredor que va por la calle 1, aunque intente pegarse lo más posible al borde interior, de alguna manera siempre va a ir un poquito más alejado por precaución, por no sufrir un traspiés, por no llevarse el bordillo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el primer ejemplo que quería mostrar. Un ejemplo muy sencillo con unas matemáticas completamente elementales, de primaria. Simplemente necesitamos la longitud de la circunferencia, pero que nos permiten explicar con todo detalle pues esa tabla del Consejo, del reglamento del Consejo Superior de Deportes, donde se analizan las compensaciones de una curva, y lo mismo podríamos hacer pues para la carrera de 400 metros, para la de 800, etc. Muy bien, pues vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, que ya he dicho antes que lo he enmarcado en el fútbol, pero que realmente lo podríamos enmarcar en el balonmano, en voleibol, en baloncesto, es decir, en cualquier deporte en el que queramos elaborar calendarios de competición, en el que todos los equipos tengan que jugar contra todos y en cada jornada cada equipo juegue solamente un partido. Bueno, pues el problema que nos planteamos aquí es cómo confeccionar un calendario de este tipo. Imaginemos en el caso más sencillo que tenemos 4 equipos y que queremos hacer un torneo en 3 días, un torneo en un fin de semana amplio. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es sortear una numeración para los cuatro equipos. Les asignamos los números 1, 2, 3 y 4 a cada uno de ellos, y a partir de ahí pues podemos intentar, sin hacer uso de ninguna matemática, elaborar el calendario de competición. Y entonces, bueno, pues el primero que a mí se me ha ocurrido es el que tenéis aquí. En el primer día de competición, pues vamos a enfrentar al equipo 1 con el equipo 2 en el primer partido, y entonces necesariamente
el segundo partido pues tienen que jugarlo entre el 3 y el 4. Y ya tenemos completo el primer día de competición. Para el segundo día pues vamos a enfrentar al equipo 1 con el equipo 3, con alguno de los que no se ha enfrentado todavía, y entonces necesariamente el segundo partido de esa jornada pues tiene que enfrentar a los equipos 2 y 4. Y cuando llegamos al tercer día, pues tenemos poco que elegir, porque ya el equipo 1 necesariamente se va a tener que enfrentar al único con el que no se ha enfrentado todavía, que va a ser el 4. Necesariamente también el segundo partido tiene que enfrentar a los equipos 2 y 3, y cuando uno mira la tabla, pues se da cuenta que, bueno, pues que cada equipo aparece 3 veces, una en cada día, es decir, cada equipo se ha enfrentado en definitiva al resto de los equipos una y solo una vez, y todos los equipos han jugado un partido cada uno de los días de competición, ¿vale? Bueno, esto que con 4 equipos nos puede parecer sencillo y que hemos resuelto, pues podríamos intentar hacerlo pues con más equipos, ¿no? Y entonces, para mostrar un poco la dificultad cuando uno no tiene en cuenta nada, pues podemos intentar hacer algo parecido cuando tenemos 6 equipos, y entonces tenemos 6 equipos, los numeramos de 1 a 6, podría ser el torneo, en la semana cultural de un colegio en el que vamos a tener actividades de lunes a viernes, un torneo que vamos a jugar en 5 días, y entonces uno puede empezar pues igual que hemos empezado en el ejemplo anterior, vamos completando, ¿no? Para el primer día no tenemos problema, bueno, pues mantenemos un poco 1, 2, 3, 4, 5, 6, para el segundo día pues yo hago esta propuesta, para el tercer día pues esta otra, de momento las cosas van bien, pero como no he pensado mucho cómo lo iba haciendo, pues cuando llega la cuarta jornada, pues decido que el 1 ya se ha enfrentado con el 6, con el 4, pues que le voy a enfrentar con el 3. Y si decido enfrentar al 1 con el 3 en el primer partido de la cuarta jornada, pues tengo un problema, porque cuando voy a querer buscar un equipo que se enfrente al equipo 5 en esa jornada, pues me doy cuenta que el equipo 5 ya ha jugado con el 2, ya ha jugado con el 4, también ha jugado con el 6, y entonces tendría que jugar o con el 1 o con el 3. Pero claro, si enfrento al 1 y al 3 entre sí, pues no encuentro ningún equipo para enfrentar al equipo 5 en esa cuarta jornada. Bueno, la solución podría ser, pues no enfrentemos aquí al 1 y al 3, pongamos al 5 con el 1 y vemos a ver qué pasa, pero claro, lo que nos puede suceder es cuando luego lleguemos al día quinto nos encontremos con un problema parecido. Y estos son solo 6 equipos, pero si pensamos, por ejemplo, en los 20 equipos de la Liga de Fútbol Profesional, pues hombre, si después de que está uno elaborando el calendario y hemos conseguido completar, digamos, 12, 14 semanas, cuando llegamos a la 18 o la 19 nos damos cuenta de que no podemos terminar y que tenemos que volver a empezar, pues no nos va a hacer mucha gracia, ¿no? No podemos terminar, pero sí que hay calendarios posibles con 6 equipos, o sea que no es un problema que no tenga solución, sino simplemente es un problema que no hemos afrontado, que yo no he afrontado de la manera adecuada. Bueno, pues aquí las matemáticas también pueden venir en nuestra ayuda, y nos pueden proporcionar una herramienta sistemática para construir este tipo de calendarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es esa herramienta matemática que nos va a ayudar? Pues es una herramienta que no es otra que la teoría de grafos. No voy a explicar en qué consiste la teoría de grafos, pero sí voy a explicar en qué consisten los grafos que nos van a ayudar a resolver este problema de construcción del calendario de competición. Bueno, y vamos a empezar por definir qué es un grafo. No voy a dar una definición matemática formal, sino que voy a mostrar gráficamente qué entendemos por un grafo, y ya digo, vamos a construir los que nos van a ayudar a resolver este problema concreto. Para nosotros un grafo, aunque lo podamos formalizar matemáticamente de otra manera, para nosotros, digo, va a ser simplemente un conjunto de nodos o vértices que están unidos por aristas, por lados, o por flechas, o por aristas dirigidas. Y muestro en la pantalla algunos ejemplos de grafos
que surgen como ayuda para resolver distintos problemas en la vida real. Este que estoy marcando ahora pues sería un grafo dirigido. Las aristas son aristas dirigidas, son flechas. Es un grafo etiquetado porque los nodos o vértices, que son los círculos, les he puesto unos números, unas etiquetas, ¿vale? Este que no tiene etiquetas y que tampoco tiene flechas, pues también es un grafo que aparece en otros contextos para ayudar a resolver otro tipo de problemas. Y este que tenéis aquí más colorido, pues también aporta alguna diferencia. Es un grafo etiquetado porque los nodos, que son estos círculos amarillos, pues tienen dentro un número, una etiqueta. Y después pues vemos que tiene una particularidad, y es que las aristas, que en este caso tampoco son dirigidas, pues tienen unos pesos, unos números. Y este es el tipo de grafo que se utiliza, por ejemplo, para resolver el conocido problema del viajante. Quizás lo hayáis conocido, y entonces estos números pues lo que están marcando son las distancias, de alguna manera, entre, digamos, distintas poblaciones por las que tiene que pasar ese viajante. Bueno, como digo, no voy a entrar en más detalles, sino vamos a ver qué grafos nos ayudan para dar solución a nuestro problema. Y entonces, en lugar de trabajar con 6 equipos que trabajaba antes, pues voy a complicar un poquito las cosas, voy a trabajar con 8 y muestro en la pantalla los 7 grafos que nos ayudarán a resolver el problema de crear el calendario de competición para 8 equipos en 7 jornadas. ¿Vale? Estos son los grafos, ¿vale? Vemos que no son dirigidos, y vamos a ver cómo están construidos. Todos los grafos que acabo de mostrar tienen los mismos nodos, tienen 8 nodos, y tienen 8 nodos porque estamos queriendo hacer participar a 8 equipos, o sea que el número de nodos en general va a ser el número de equipos que va a competir. ¿Y cómo distribuimos los nodos? Bueno, pues vamos a dibujar una circunferencia, la que tenéis aquí marcada con línea discontinua roja. Vamos a dibujar uno de los nodos, le situamos en el centro de la circunferencia, y los otros 7 nodos, los nodos restantes, todos menos 1, les vamos a distribuir de manera uniforme a lo largo de esa circunferencia, ¿vale? Tenemos ya entonces los nodos y vamos a etiquetarlos. Y los vamos a etiquetar pues poniendo un 1 al nodo que está en el centro de la circunferencia. Bueno, he elegido poner el 2 al que está justo encima de él, y a partir de ahí, bueno, pues he puesto el resto, les he ido poniendo en el orden de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Bueno, pues los nodos y las etiquetas van a ser las mismas en los 7 grafos que van a aparecer, ¿vale? Lo que va a ir cambiando de un grafo a otro va a ser simplemente las aristas que vamos a dibujar. Cada arista va a unir 2 nodos, y esos 2 nodos, esa arista, va a ser un enfrentamiento en la correspondiente jornada de la competición. Entonces, vamos a empezar con el primero, y empezamos igual que empezábamos cuando teníamos 4 equipos. Vamos a enfrentar al equipo 1 con el equipo 2. Y entonces vamos a dibujar la arista que une el nodo 1 con el nodo 2. Y a partir de esa arista vamos a dibujar ahora las únicas aristas que son perpendiculares a esta y que unen 2 nodos del grafo. Es decir, perpendiculares a esta línea solamente tenemos las 3 que tenéis dibujadas, que unen el 3 con el 8, el 4 con el 7 y el 5 con el 6. Pues bien, asociado a este grafo tenemos los enfrentamientos de la primera jornada de nuestro calendario de competición. ¿De acuerdo? La primera jornada, entonces, el 1 se enfrenta al 2, el 3 al 8, el 4 al 7 y el 5 al 6. ¿Vale? Vamos con la segunda jornada, y entonces vamos a construir otro grafo con los mismos nodos, y ahora lo que hacemos es enfrentar
al 1 con el 3, ¿vale? Es decir, generar la arista 1, 3 y dibujar las únicas 3 aristas que, siendo perpendiculares a la 1, 3, unen 2 nodos de los que tenemos dibujados. Y esto nos da los enfrentamientos de la segunda jornada. Es decir, el 1 se enfrenta al 3, el 2 al 4, el 5 al 8 y el 6 al 7. ¿Vale? Bueno, ya os imagináis lo que vamos a hacer para la tercera jornada. Unimos el 1 con el 4, dibujamos esa arista, dibujamos las 3 aristas perpendiculares a esta, que unen los nodos, como veis aquí, y tenemos los enfrentamientos de la tercera jornada. En la cuarta jornada hacemos lo mismo, uniendo el 1 con el 5, y bueno, ya no dibujo los otros 3 grafos que obtendríamos de la misma manera uniendo el 1 con el 6 para la quinta jornada, el 1 con el 7 para la sexta y el 1 con el 8 para la séptima jornada. Bueno, no tenemos que hacer ninguna comprobación, es decir, las matemáticas ya nos lo dan comprobado, las matemáticas que hay detrás nos aseguran que con esta distribución, con estos grafos que estamos considerando, en el calendario que hemos preparado, cada equipo se enfrenta una y solo una vez al resto de los equipos y en cada jornada cada equipo juega un único partido. Así, todas las propiedades que queríamos para nuestro calendario de competición. ¿De acuerdo? Bueno, por supuesto no es el único calendario que puedo hacer para 8 equipos. En la propia construcción de los grafos, cuando he decidido poner el 1 en el centro y después distribuir el resto de las etiquetas en el orden de las agujas del reloj, pues podría haber hecho otra perturbación distinta, otra asignación distinta de etiquetas, o incluso, digamos, puedo reordenar después los equipos, adjudicarlos las etiquetas a los distintos equipos a posteriori y utilizar el mismo calendario que tenemos. Es decir, que no hay un único calendario posible de competición para 8 equipos en 7 jornadas. Lo que sí puedo hacer es elaborar calendarios de competición para cualquier número par de equipos. Es decir, si tengo un número par de equipos, siempre voy a poder poner un nodo en el centro de la circunferencia, voy a poder poner de manera uniforme distribuidos en la misma el resto de los nodos, y cuando yo dibuje una de las aristas, me va a quedar un número par de nodos que van a enfrentarse con aristas perpendiculares a la primera que he dibujado. Es decir, tengo un procedimiento que me sirve para cualquier número par de equipos, en particular podría hacerlo con los 20 equipos de la liga de fútbol, ¿vale? ¿Solo me sirve para número par de equipos? Bueno, pues no. También puedo extender el mismo procedimiento si tengo un número impar de equipos, y en este caso lo que uno haría sería añadir un equipo ficticio, un equipo inexistente. De ese modo ya tendría un número par. Podría elaborar el calendario para el número par de equipos y después, una vez que tengo ese calendario, lo que hacemos es que en cada jornada, que necesariamente tiene que haber un equipo que tiene que descansar, porque el número de equipos que tenemos es impar, pues haremos descansar al equipo que debería enfrentarse con ese equipo ficticio que nos hemos inventado y que no existe. Es decir, con el calendario que teníamos antes para 8 equipos, pues pensando ahora que el 8 es un equipo ficticio, podríamos elaborar un calendario de competición para 7 equipos, eso sí, en 7 jornadas, de manera que en la primera jornada pues descansaría el equipo 3, porque es el que tendría que enfrentarse al equipo 8 que no existe. En la segunda jornada descansaría el equipo 5, en la tercera descansaría el equipo 7 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O sea que podemos elaborar realmente calendarios para cualquier número de equipos que tengamos. ¿Vale? Bueno, cuando uno se plantea hacer estos calendarios de competición, pues también uno se plantea que lo ideal sería ir alternando un partido como local, jugando en casa, y otro partido como visitante, ¿no? en casa del rival.
Y la verdad es que, aunque a uno le parecería razonable que esto se hiciese así, pues resulta que no es posible hacerlo si hay 3 o más equipos en la competición. Y la demostración, la justificación de este resultado, es decir, de esta imposibilidad de poder ir alternando para cada equipo un partido en casa y otro partido fuera, pues la podemos hacer utilizando una herramienta de demostración matemática que utilizamos mucho, que es lo que se conoce como reducción al absurdo, y es decir, bueno, supongamos que sí que es posible que cada equipo juegue una jornada en su casa y otra jornada fuera, y entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues si tenemos 3 o más equipos, desde luego en la primera jornada, en el primer partido, al menos 2 de esos equipos habrán empezado jugando en su casa, ese primer partido. Dejamos avanzar la competición y en algún momento esos 2 equipos que empezaron jugando en su casa, pues tendrán que enfrentarse entre sí. Y cuando vayan a enfrentarse entre sí, pues resulta que a los 2 les tocaría jugar en su casa o a los 2 les tocaría jugar fuera de su casa. Y claro, si tienen que enfrentarse entre sí, pues no va a ser posible, no va a ser posible. Con lo cual llegamos a una contradicción, y, digamos, la conclusión pues es que no es posible, por mucho que nos parezca deseable, no es posible ir alternando un partido como local y otro partido como visitante si en la competición hay 3 o más equipos. Bueno, aun con todo, sí que se puede conseguir que al menos 2 equipos alternen, que dos de ellos sí que alternen un partido en casa y un partido fuera, y que el resto de equipos puedan romper esa regla solo una vez. Pero bueno, ya nos llevaría a otro tipo de herramienta que no voy a explicar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto termino el segundo ejemplo y vamos a pasar al último, al ejemplo del baloncesto, que sí, tiene que ser enmarcado en el baloncesto y nada más, y en el que el problema que nos planteamos es, bueno, pues cuando para un jugador concreto, con su altura, con sus características técnicas, con su forma de tirar, de lanzar tiros libres, ¿cuál es el mejor ángulo Z para que ese jugador lance los tiros libres, ¿vale? Y dejadme que deje lo de mejor ahí marcado en rojo, que lo deje sin definir de momento y que vuelva sobre ello más adelante, una vez que hayamos visto bueno, el tipo de modelo con el que vamos a trabajar. En principio, uno podría pensar que el mejor ángulo pues, es aquel con el que uno consigue encestar todos los tiros que lanza, ¿no? Y esa sería la definición más absoluta, pero bueno, nosotros nos vamos a conformar con otro concepto de mejor ángulo de lanzamiento, ¿vale? Bueno, y antes de buscar un modelo, pues os muestro una serie de fotografías tomadas de un único lanzamiento de tiros libres, en el que se va viendo pues, la posición del balón en los distintos instantes de tiempo hasta que entra a canasta. Y en esta otra imagen, pues lo que he hecho ha sido quedarme con 4 de esas posiciones del balón en ese acercamiento desde que el jugador lo suelta al lanzar hasta que se va acercando a la canasta. Y la idea realmente es decir, bueno, si dibujamos esta curva que es conocida, aunque veamos solamente un trozo, es un trozo de parábola, pues parece que el movimiento que ha hecho el balón en su acercamiento hacia la canasta, pues no dista mucho de lo que sería esta parábola. Si uno se fija con un poco más de detalle, pues uno se da cuenta que esta parábola, bueno, toca un poquito a todos los balones, pero no pasa por el centro, de los 4 balones. Y eso que no he dibujado los 6 que había en las imágenes anteriores, sino únicamente 4 de ellos. Bueno, ¿por qué no pasa por los centros de los 4 balones? Pues porque si uno intenta hacer pasar la parábola
por ejemplo, por el centro de los 3 primeros balones, pues entonces uno sí que tiene una parábola que describe muy bien el movimiento del balón en la primera parte, pero que describe muy mal lo que está haciendo el balón en esa parte final. En concreto, digamos, si nos quedásemos con esta curva como aproximación al movimiento del balón, pues diríamos que no va a encestar en la canasta, ¿vale? No es porque haya cogido los 3 primeros, es decir, si cogiese los 2 primeros y el último, pues tendría otra curva distinta, que tampoco, que pasaría más lejos del tercer balón, ¿vale? ¿Qué tiene esta parábola negra que he dibujado inicialmente? Dice, bueno, pues que no pasa por ninguno de los balones, pero que es la que mejor ajusta, la que mejor describe el movimiento de todos ellos en su acercamiento, digamos, hacia la canasta. Y ahí detrás, pues también están las matemáticas. También están las matemáticas para resolver ese problema de ajuste, ese problema de mínimos cuadrados, que nos permite dibujar esta parábola para intentar analizar el movimiento del balón y no las otras que realmente no reflejan ese movimiento hasta el final. Bueno, cuando uno busca un modelo, uno necesita hacer ciertas hipótesis, muchas veces ciertas simplificaciones, si queremos tener un modelo sencillo que podamos entender y manejar. Y aquí muestro pues algunas de las que se hacen en el modelo que voy a mostrar después. Y para nosotros el mejor tiro va a ser el que pasa exactamente por el centro del aro, algo que un jugador de baloncesto nos diría, bueno, pues nos da igual, lo importante es que el balón entre, si toca el aro, pues que lo toque, no pasa nada. Pero a nosotros, bueno, pues esta hipótesis nos simplifica un poco el análisis. Vamos a ignorar la resistencia del aire, cualquier efecto rotatorio del balón, y sabemos que el jugador de baloncesto nos va a decir, no, yo es que tiro con efecto, y como tiro con efecto, pues las cosas funcionan de otra manera. Bueno, pues tendríamos que irnos a estudiar modelos un poquito más complejos que el que voy a poner aquí, ¿vale? Vamos a pensar que el jugador, una vez que le decimos con qué velocidad tiene que lanzar, pues es como una máquina, lanza con esa velocidad, donde puede equivocarse un poco es en el ángulo, pero que la velocidad la tiene muy entrenada y siempre va a ser la misma. Y vamos a pensar que también conocemos la posición inicial del balón, es decir, cuando el jugador suelta el balón, pues que sabemos cómo lo hace. Y sabemos cómo lo hace quiere decir simplemente que en función de la altura del jugador y de la forma en la que él lanza los tiros libres, pues podemos decir algo, podemos estimar, ¿vale? Pero si el modelo queremos que sea un poco realista, a pesar de que estamos haciendo unas hipótesis que ya son un poco restrictivas, pues lo que sí necesitamos es tener en cuenta medidas y datos reales, pues de la altura del aro, del diámetro de la canasta, de la distancia de la canasta a la línea de tiros libres, etcétera. Es decir, y estas cantidades se tienen en cuenta tal cual en el modelo, ¿vale? Y una vez que ya hemos identificado que el balón se estaba moviendo como por una parábola y que tenemos estas hipótesis y constantes en el modelo, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar 2 parámetros, H y L, cuyo significado está aquí en la gráfica, es decir, L va a ser la distancia que el balón va a recorrer en horizontal desde que lo suelta el jugador hasta que el balón está entrando en la canasta exactamente por el centro, ¿vale? Y H va a ser, pues, la distancia que ha recorrido en vertical al final de cuando el balón no está en esa posición, sino realmente está en la posición ya entrando en la canasta en el centro. ¿De acuerdo? Y vamos a pensar que H y L son conocidas, son distintas para cada jugador, dependiendo, por supuesto, de su altura. El valor de H será más o menos grande en función de que mi jugador sea más o menos alto, de que estire más o menos los brazos cuando lanza, de que flexione más o menos las rodillas cuando lanza, ¿vale? Y vamos a pensar que L también es conocido. L esencialmente va a ser la distancia del centro de la canasta a la línea de tiros libres, pero también hay jugadores que dan un pasito hacia atrás para no pisar la línea y entonces eso también lo tenemos en cuenta. Pero pensamos que esos son datos conocidos una vez que yo me centro en un jugador concreto,
¿vale? Y las variables con las que quiero trabajar, con las que quiero analizar, son el ángulo de lanzamiento, que es sobre el que quiero decir realmente algo, y la velocidad de lanzamiento, la fuerza con la que el jugador va a lanzar, ¿de acuerdo? Y que pienso además, que he supuesto antes, que esto si le digo al jugador con cuál tiene que tirar, él tira exactamente con él. Bueno, pues el modelo es un tiro parabólico sencillo, en el cual en cada instante de tiempo t, pues lo que hacemos es representar, digamos, la posición del balón en su trayectoria desde que lo ha soltado el jugador hasta que llega a la canasta. Y entonces, bueno, no quiero entrar en muchos detalles matemáticos, pero para esta posición x de t e y de t, pues tenemos unas fórmulas en función de esa parábola, en las que aparece la velocidad y aparece el ángulo de lanzamiento, tanto en x como en y. Y cuando uno lleva estas expresiones al tiempo final, al momento en el que el balón está entrando en la canasta, pues resulta que para que el balón entre exactamente por el centro de la canasta, si hemos fijado el ángulo de lanzamiento z, la velocidad con la que hay que lanzar el balón tiene que venir dada por esta expresión. Esta expresión, que no voy a reparar mucho en lo que nos dice exactamente, ni en la expresión concreta que tiene, pero que sí que nos dice, por ejemplo, que el ángulo de lanzamiento tiene que estar por encima de esta línea roja que acabo de dibujar aquí, para que lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada pues sea positivo, ¿vale? Bueno, es algo que cualquier jugador, incluso no siendo jugador, pues se puede imaginar. Es decir, si el ángulo de lanzamiento no es suficiente como para que el balón suba a una altura superior a la altura de la canasta, pues difícilmente vamos a encestar ni por el centro ni por ningún otro sitio, ¿de acuerdo? Bueno, lo importante es que tenemos una relación entre v y z, y un par de colegas americanos analizaron el caso de, tomando valores de h y de l, adecuados al caso de Shaquille O'Neal. Seguramente todos habéis oído hablar de Shaquille O'Neal, un jugador de la NBA pues, que estuvo casi 20 años jugando, que ganó varios campeonatos de la NBA, que fue oro olímpico en 1996. Un jugador excelente, pero que fallaba muchísimo en los lanzamientos a tiros libres. Es más, los equipos contrarios ya lo sabían, y entonces era un jugador al que si le dejaban acercarse a canasta, entrar a canasta, pues encestaba seguro, hacía el mate que veíamos en la primera diapositiva, pero si le forzaban la personal, le hacían personal, estaban casi seguros de que en los lanzamientos a tiros libres fallaría con bastante probabilidad. Y entonces, bueno, pues le freían a faltas y conseguían que no anotase todos los puntos de los que era capaz. Y entonces, bueno, pues llamó la atención incluso de los matemáticos, que intentaron hacer un análisis sencillo para intentar, bueno, pues ver qué ángulo de lanzamiento sería el más apropiado para Shaquille O'Neal. Y la gráfica que os muestro, pues esta línea verde, esta es la fórmula que he puesto antes, que ya digo, no hace falta que nos fijemos en las matemáticas que hay concretamente en la fórmula, sino en que hay muchas combinaciones, hay infinitas combinaciones de ángulo y velocidad con las cuales Shaquille O'Neal podría encestar por el centro de la canasta. Es decir, podría lanzar con un ángulo de 45 grados y con una velocidad aquí, pues digamos, de 6,63 y entraría por el centro de la canasta, pero es que también podría utilizar un ángulo de 55 grados con una velocidad un poco mayor y también entraría por el centro de la canasta. Incluso con esa misma velocidad, pues podría utilizar un ángulo bastante menor, inferior a 40 grados, y el balón debería entrar por el centro de la canasta. O sea que no es por falta de combinaciones ángulo-velocidad por las que Shaquille O'Neal no encestaba los tiros libres.
Bueno, y ahora dejadme que vuelva al problema que habíamos planteado. Es decir, ¿cuál es el mejor ángulo de lanzamiento para Shaquille O'Neal? Bueno, pues para cada par ángulo-velocidad, con el que en la gráfica anterior veíamos que se produciría una canasta con el balón entrando exactamente por el centro, dejando fija la misma velocidad, esa que suponemos que el jugador puede entrenar y que es capaz de reproducir siempre que quiera, se pueden encontrar dos ángulos, Z-min y Z-max, que de alguna manera limitan cuánto se puede equivocar el jugador, cuánto se puede alejar de ese valor Z, de ese ángulo ideal con el que el balón entraría por el centro, y que a pesar de todo garantizaría canasta. Es decir, no hay un único valor del ángulo para V con el cual el balón entra por el centro de la canasta, pero hay una serie de ángulos entre Z-min y Z con los cuales el balón entraría en canasta pegándose a la parte anterior de la canasta, y hay otra serie de valores entre Z y Z más, de ángulos, con los cuales el balón entraría pegándose más bien a la zona posterior de la canasta. Bueno, pues bien, nuestro mejor ángulo de lanzamiento, o el mejor ángulo de lanzamiento para estos colegas matemáticos que estudiaron el caso de Shaquille O'Neal, el mejor ángulo, digo, es el que le permite cometer un mayor error sobre el ángulo Z y seguir encestando. En términos matemáticos es el que hace lo más pequeño posible, el que hace lo mayor posible, la diferencia, el mínimo de estas dos diferencias. Lo que me puedo desviar, digamos, hacia arriba y seguir encestando, y lo que me puedo desviar hacia abajo y seguir encestando. Bueno, pues si esto lo representamos gráficamente, nos da lugar con ese ángulo Z-min, en el que lo que hacemos es que el balón entre a canasta pero rozando la parte anterior, pues tendríamos esta curva más azulada, ¿vale? Y toda esta zona gris corresponde a combinaciones ángulo-velocidad con las cuales el jugador encestaría a canasta, no por el centro, pero seguiría encestando a canasta. Y esta otra zona rosa, que viene delimitada por dentro por la curva esta roja, esa curva roja es la que correspondería al ángulo Z-max que ponía antes, con el cual el balón entraría, pero entraría rozando la canasta, rozando la parte trasera de la canasta, ¿vale? Es decir, que la zona, digamos, los valores, las combinaciones ángulo-velocidad, son toda la zona rosa más toda la zona gris. Es decir, hay suficientes combinaciones como para poder entrenarlas y conseguir encestar casi todos los tiros libres. Ya no vamos a decir todos. Bueno, pues podemos señalar algunas conclusiones, algunas conclusiones a la vista de esto. Primera, este punto que está marcado aquí con la X es la trayectoria, corresponde a la trayectoria del balón que, pasando por el centro de la canasta, nos permite el mayor error posible en el ángulo, nos permite, bueno, pues eso, irnos hasta este valor Z-min y hasta este valor, Z-min y hasta este valor Z-max, ¿vale? Es decir, me puedo desviar todo esto en el ángulo correspondiente y con la misma velocidad con la que entraría por el centro, conseguir que el balón siga entrando a canasta, ¿vale? Claro, si el desplazamiento, es decir, si cuanto más me puedo mover en vertical, quiere decir que más error me puedo permitir en el ángulo, resulta que hay aquí otro punto, en el que todavía, digamos, con ese valor de la velocidad, podría tener más posibilidades de ángulos con los que encestar la canasta. ¿Cuál es el problema aquí? Pues el problema aquí es que este punto en el que maximizo, digamos, la desviación posible en el ángulo que me permite encestar, resulta que si me desvío un poquitín en la velocidad y la doy un poco mayor de la cuenta, ya no consigo encestar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es preferible este otro punto, o es preferible valores en esta otra zona intermedia donde me puedo permitir tanto desviaciones en
en la velocidad como desviaciones en el ángulo, asegurando que el balón entra en la canasta. Bueno, hay algunas, se pueden hacer más consideraciones, que son las que habitualmente ya cualquier entrenador de baloncesto y cualquier jugador de baloncesto puede hacer, haciendo un análisis como este, con distintos valores de L y de H, y con distintos datos de distintos jugadores, y se puede concluir, por ejemplo, bueno, pues que los jugadores altos deberían tirar más bien más cerca del centro de la canasta, los bajos preferiblemente deberían tirar los balones rozando casi la parte posterior de la canasta, que los jugadores más altos pues, pueden utilizar ángulos de lanzamiento menores, que se pueden permitir también errores mayores, pero bueno, uno necesitaría, digamos, estudiar una colección de gráficas como esta para distintos jugadores, para distintos valores de L y H, para sacar, digo, conclusiones que los entendidos en baloncesto pues las aplican sin haber pensado en ninguna matemática por detrás. Bueno, y quiero finalizar con las referencias que he utilizado para esta presentación y, por supuesto, agradeciendo vuestra atención. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, comentario y animaros a participar en las actividades que para 2021 pues se están organizando con motivo del Día Internacional de las Matemáticas el 14 de marzo. Este nuevo año que va a empezar pues con un nuevo tema, matemáticas para un mundo mejor. Y bueno, pues esto es todo y, como digo, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Maripaz, muchas gracias. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? A ver, tienen el chat para hacerlo o si quieren de viva voz también. Muy interesante, Maripaz, la charla. Espera, no me ven. Ajá, muy interesante. A ver si hay preguntas. Bueno, están dándote las gracias por el chat. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, hay algunos compañeros que llegaron tarde porque en Canarias siempre somos una hora más tarde y entendieron que la hora era. Pero bueno, está grabada, no pasa nada porque la pondremos. Bueno, te dicen todo el mundo muy interesante, ha estado genial, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, por preguntarte algo, Maripaz, a ver, no sé si recuerdas cuando nos hacen problemas de máximos y mínimos, es que me he acordado cuando has dicho eso de cómo la canasta y todo esto, un problema que suelen ponernos de maximizar el ángulo, o sea, desde qué punto en el fútbol de una banda se puede meter gol, hay mayor amplitud de ángulo para meter gol, ¿no? Es un problema de máximos y mínimos. Entonces me he acordado cuando tú has estado poniendo lo del tiro a canasta, lo he relacionado con ese problema y entonces me ha dado por pensar en lo siguiente. Lo que cuentas no depende del lugar de donde tiramos, de la posición del campo en la que tiramos. Sí, vamos a ver, o sea, H y L lo estás utilizando para un jugador concreto, claro, entonces en L estás incluyendo desde qué posición exactamente tiras a canasta. De acuerdo. Digamos que utilizas los datos concretos de un jugador. ¿Sí? Realmente dices, bueno, no va a haber mucha diferencia. Uno podría tomar como L la distancia desde la línea de tiros libres al centro de la canasta y esencialmente, digamos, esa es la parte más importante. Pero sí que hay unos centímetros de variación cuando uno, bueno, en la forma personal de tirar tiros libres de cada jugador. Es decir, de que flexionamos más, damos ese pasito para atrás, que hay jugadores que sí que lo hacen y dices, bueno, son 20 centímetros. Bueno, son 20 centímetros que al final sí que se nota. Y aquí, claro, estamos hablando solamente de lanzamiento de tiros libres, con lo cual no estamos en todo
De acuerdo, va. En todo el campo, ¿no? Estamos como más localizados en esa zona. Pero sí que se está teniendo en cuenta, se tiene en cuenta, claro. Es decir, esta gráfica es para un L y H concretos, que en este caso pues son los que correspondían a Shaquille O'Neal, pero uno podría decir, bueno, tengo otro jugador y a otro jugador le hago el análisis análogo con sus características particulares y seguramente le va a salir otro ángulo, ¿eh? Y ese tipo de conclusiones de que si el jugador es más alto o más bajo, pues es mejor que lance de esta manera o de esta otra, ahí es donde está un poco la gracia. Es decir, el mismo modelo, cambiando esos parámetros L y H, permite analizar a distintos jugadores. De acuerdo. Yo como Alfonso comento que alguna vez he visto algún artículo escrito en alguna revista un poco que explica perfectamente en fútbol cómo hay que lanzar desde tal sitio la pelota para que llegue a tal otro, o sea, a portería o a donde sea. O sea, que hay muchos estudios de eso. Bueno, están dándote las gracias. Sí, Han entrado... Perdón. Sí, sí. Aquí, digamos, hay la versión sencilla, si os habéis dado cuenta, digamos, congelo V y con la V congelada modifico después el ángulo, ¿no? Uno también puede decir, no, voy a maximizar o a minimizar en las dos dimensiones, ¿no? En las dos variables simultáneamente, ¿vale? Aquí, digamos, primero analizan lo que llevaría a la canasta por el centro y a partir de ahí dice, bueno, si yo soy capaz de tirar siempre con la misma velocidad, pues ahora ya me muevo, ¿no? Y maximizo o minimizo en el ángulo solamente. Pero, digamos, el mismo trabajo tiene una segunda parte donde considera las dos variables para poder jugar con ellas de manera independiente. Sí, creo que Juan Carlos quiere preguntar algo, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes, soy Juan Carlos, de aquí de La Laguna. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Te quería preguntar, esto se parece bastante, ¿no? Lo de lanzamientos de canasta, ¿no? En baloncesto, con los lanzamientos de saque de esquina en fútbol. Y me parece que podría ser algo similar en el sentido de que tú suponte que tengas un buen rematador de fútbol, un tipo que salta muy bien, ¿no? Que tenga un buen salto, ¿no? Tú tienes calibrada más o menos la altura de salto, ¿no? Entonces sabes, lo sitúas más o menos en una posición dentro del área contraria, ¿no? Y sabes exactamente lo que sería interesante es la velocidad con la que tengo que lanzar el balón desde la esquina, la altura, ¿no? Para que este tipo, siempre el delantero, ¿no? El delantero bueno, ¿no? Remate en buenas condiciones, ¿no? Y pueda hacer gol, ¿no? Te lo decía porque va a colación un poco con el comentario este que había dicho Edith. Me parece que hay un estudio similar, pero para los saques de esquina en fútbol. Pues no lo conozco, pero bueno, para la próxima charla puedo incorporar algo más propio de fútbol, ¿no? Que solo la elaboración de los calendarios, ¿no? No, es que al final se parece bastante, sí. Sí, tiene todo el sentido. Sí. Vale, gracias. A ti. Bueno, por aquí comentan, te siguen dando las gracias, que son, temas muy adecuados para trabajar en el aula con los estudiantes, ¿verdad? Y que muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante, o sea, en general, bueno, todo el mundo está bastante contento con la charla. Creo que son ejemplos estupendos para trabajar. Sí, veo un comentario sobre la rotación de la pelota en el fútbol, ¿verdad? En el chat. Claro, nos tendríamos que ir a modelos matemáticos un poco más complejos, ¿no? Digamos, aquí también cualquier jugador de baloncesto al que tú le digas que lance sin darle efecto al balón te va a decir que no sabe, ¿no? Porque yo creo que es lo que entrenan y es a lo que aprenden, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasa es que si uno quiere tener un modelo sencillito con el que poder, comentar algo a un público general, pues tiene que prescindir de otros detalles, ¿no? Y cuando uno tiene que tener en cuenta, pues eso, los efectos que se pueden dar, la rotación, etcétera, pues modelos matemáticos se pueden hacer, pero claro, ya bastante más complejos y
y un poco más complicados de explicar y de transmitir, pero quizá con resultados más interesantes desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? Práctica después en el campo, digamos. Sí, Rafa Crespo comenta que la ventaja del modelo de tiros libres es que es un jugador y la canasta, ¿no? Y en el juego hay una variable muy importante, el adversario, ¿no? Que hay que tener también en cuenta. Sí, aquí tú tienes una posición que la puedes elegir tú, ¿no? Y además, si lo tienes bien entrenado, pues digamos que, bueno, que al final es lo que yo creo que hacen, ¿no? Tienen como muy automatizado ya tanto el ángulo con el que lanzan como la velocidad. Es verdad que según va avanzando el partido, pues hay veces que sí que se les nota que cambian, ¿no? Eso que, a pesar de que lo tienen muy entrenado, pues bueno, el cansancio les va haciendo pues que a lo mejor la fuerza es un poco menor y entonces, bueno, sí que se nota. Pero bueno, en definitiva solo depende eso del jugador y de nada más. Bueno, creo que no hay más preguntas. Todo el mundo sigue dándote las gracias, Maripaz. Bueno, muchas gracias, Alfonso, por la presentación y a Maripaz por esta preciosa charla y a todos por participar y nos vemos en la próxima.